Y vamos a seguir adelante con nuestra reunión. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a Fernanda Ortega, que nos viene a hablar de la reducción del daño. Ella estuvo aquí con nosotros la semana pasada hablando sobre las drogas más comunes y por qué la gente las consume. Nos estuvo platicando también qué son las adicciones y nos dio bastante información. Desafortunadamente nunca hay tiempo suficiente, así que estamos nuevamente dándole la bienvenida. Adelante, Fernanda, por favor. Hola, muchas gracias. Perdón, aquí tuve un pequeño. Pues un honor estar aquí con ustedes otra vez. Quería como repasar rápidamente un poco de lo que de lo que fui hablando la semana pasada y compartirles. Perdón, ahorita estoy tratando de em, compartirles otra vez esta presentación breve y recordar un poquito lo que vimos la vez pasada. Creo que para mí era muy importante, es muy importante que quede muy claro eh, la perspectiva desde la que yo estoy trabajando, porque hay muchas perspectivas, por supuesto, de lo que son las adicciones. Hay, digamos, por lo menos tres teorías, ¿no? Científicas que se han estado trabajando. La primera, que la más antigua, digamos, es la idea de que la adicción es una enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad degenerativa, progresiva y mortal. Por lo tanto, pues esta perspectiva propone la abstinencia constante, permanente, y grupos de ayuda, ¿no? Como los que conocemos de 12 pasos, de AA. Sin embargo, yo estoy trabajando desde otra perspectiva, que es un poco más reciente y que parte de la idea no de la idea, desde la neurociencia, desde entender un poquito más qué es lo que sucede en el cerebro cuando las personas consumen de manera adictiva cualquier, cualquier sustancia, puede ser incluso un sujeto, un objeto. Entonces, yo parto de la idea de que la adicción es un hábito. Y algo muy interesante es que si ustedes van a Wikipedia, al menos a mí me lanza como definición, ¿no? La definición que te lanza ahora Wikipedia es hábito del cual no se puede prescindir por razones psicológicas o físicas. Entonces, yo sigo mucho a un doctor que se llama Gabor Mate, que ya he mencionado y ahorita voy a darles la referencia un poquito más clara para que puedan ustedes investigar por su propia cuenta lo que ha escrito en alguno de sus videos. Y bueno, él dice que las adicciones se relacionan con las drogas normalmente, pero no solamente somos adictos, las personas se vuelven adictos hacia las sustancias o hacia las drogas. Gabor Mate define la adicción como cualquier comportamiento asociado con la ansiedad, que produce un alivio temporal y que tiene consecuencias negativas a corto, mediano o largo plazo, de modo que la persona desea dejarlo y promete hacerlo, pero no puede llevarlo a cabo. Entonces vamos a entender un poquito por qué no se puede llevar esto a cabo. Cuando nosotros, la adicción está ligada a lo que se llama el sistema de recompensa en el cerebro. Conforme nosotros vamos solidificando hábitos, acciones que se repiten constantemente, ¿no? Por eso las adicciones al alcohol o alguna droga, la metanfetamina, la cocaína, la heroína, que ahorita hay una epidemia, ¿no? Muy problemática en Estados Unidos, sobre todo en Seattle, pues en varias zonas, ¿no? de Estados Unidos. Mientras nosotros vamos solidificando esos comportamientos, vamos perdiendo la capacidad de autocontrol, de gestionar emociones, de decir no a la sustancia. Entonces, toda la área de prefrontal del cerebro es la que se dedica a racionalizar pensamiento. Entonces, es como conforme vamos generando hábitos que se repiten y se repiten y se repiten, sea cual sea, puede ser hacia una sustancia, hacia un objeto, hacia un juego,
las maquinitas, ¿no? Los chavos todo el tiempo están en maquinitas. Mientras solidificamos ese comportamiento, nuestro cerebro repite y repite y repite ese mismo comportamiento. Entonces vamos perdiendo redes neuronales que nos permiten racionalizar lo que estamos haciendo, la capacidad de decir, no, no voy a irme a casa de mi dealer ahorita a pedirle droga. Entonces, conforme vamos, cada vez que se consume una cerveza, ¿no? Y a corto tiempo, a corto plazo, una tras otra, tras otra, tras otra, entonces vamos perdiendo la capacidad, no solamente, o sea, vamos perdiendo capacidades porque efectivamente las sustancias anulan ciertas áreas del cerebro, ¿no? Por ejemplo, todo el sistema neuronal central, ¿no? Muchas drogas anulan todo lo que es el sistema neuronal central, entonces se entumen y nos impiden poder racionalizar, pensar, tomar decisiones. Entonces, bueno, quiero que quede muy claro eso. Ya vimos un poquito acerca de cómo también todo el sistema dopamínico, de serotonina, que son como todas estas hormonas que nos crean la sensación de placer, pues están muy relacionadas, ¿no? con las drogas, porque efectivamente las drogas, nada que nosotros no, o sea, cuando consumimos algo es porque entra en algún sistema receptor de nuestro cerebro. Es decir, si, por ejemplo, consumiéramos coca y nos hiciera mal, entonces nuestro cerebro y nuestro cuerpo tendría como un shutdown y empezaríamos a vomitar o a tener un proceso de intoxicación, un envenenamiento. Pero justo como las drogas tienen un sistema molecular que es que se adapta a nuestro cerebro, que se adapta a nuestro sistema molecular, entonces lo acepta y generamos dopamina, ¿no? Entonces, también es un poquito esta idea de pensar que las drogas son algo como totalmente externo a nosotros o como totalmente como algo malo o que es algo como, pues con características, digamos, casi, pues, eh, fuera de nosotros, ¿no? Que no es algo natural, digamos. Todas las drogas vienen de algo natural. Y por eso podemos consumirlas, porque se pueden adaptar a nuestro cuerpo. Entonces eso es también importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, sí, uno de los principales neurotransmisores el cual funciona la mayoría de las drogas, pues es el sistema dopamínico. Hay drogas que son depresoras, por ejemplo, hablábamos un poquito del alcohol la semana pasada, que yo mencioné que creo que es una de las drogas más peligrosas. Y no solamente lo he mencionado yo, también existió un estudio en el Reino Unido donde 16 expertos, ¿no? Doctores, psiquiatras, personas que se dedican a reducción de daños, se juntaron para definir cuáles eran, como en un rango, cuáles eran las drogas más peligrosas o sea, peligrosas para los usuarios y el peligro que los usuarios podrían hacer a otras personas. Y pues en este estudio ellos nivelaron el alcohol como una de las más peligrosas, la más letal, la más dañina, ¿no? Todavía cabe por definir si eso es por una situación de legalidad o si es por una situación de la droga, ¿no? Per se, o sea, lo que hace la droga en el cuerpo humano, ¿no? Ahí no puedo todavía yo no tengo una opinión clara al respecto del alcohol, justo porque, por ejemplo, vemos la situación de la marihuana ahora, que es legal, ¿no? Sin embargo, creo que los índices de violencia o los índices de daños que la marihuana ha causado en los últimos años, desde su proceso de legalización, por ejemplo, en Washington, realmente bueno, yo no lo he visto
claro aún, ¿no? El nivel de daño que realmente la marihuana puede hacer desde que es legalizada, porque incluso cuando no era legalizada, las personas igual consumían. Lo que sí puedo decir es que más jóvenes están consumiendo ahora marihuana, ¿no? Y eso preocupa porque mientras más joven, mientras el proceso de consumo, mientras más joven una persona consuma sustancias, más riesgos tiene de tener una adicción problemática, porque nuestro cerebro no, el cerebro humano, el cerebro humano de los hombres madura de manera distinta al de las mujeres, pero entre los 25 y 30 años el cerebro del ser humano se está madurando. Entonces, el problema con que menores de edad consuman sustancias es dañino porque es un cerebro que no está maduro. Y todos estos procesos de maduración pues conllevan poder tener todas estas conexiones neuronales, ¿no? que funcionan para gestionar nuestras emociones, para gestionar el estrés. Las personas que consumen y que tienen adicciones son personas que se les complica mucho lidiar con el estrés. Por eso existen las recaídas. Hablábamos un poquito, creo que la semana pasada, ¿no? Así, ¿por qué recaen las personas, ¿no? constantemente en consumir otra vez? Porque las personas que consumen y que no tienen un grupo de apoyo, por ejemplo, que yo no estoy diciendo que AA no sea una opción. Creo que AA ha salvado muchas vidas y hay personas a las que le funcionan y lo recomendaría para cualquier persona que le funciona ese proceso, ¿no? Pero hay personas a las que no les funciona ese proceso. También está algo que se llama Smart Recovery, que creo que es súper interesante, que tiene una perspectiva más cognitiva conductual, y esto quiere decir básicamente que se enfoca más en el comportamiento que estamos teniendo en este momento y cómo cambiarlo. No se enfoca tanto en el pasado, ¿no? en lo que se vivió antes, sino como cuáles son estos espacios de bienestar y de equilibrio que podemos tener en nuestras vidas. No prohíbe el consumo, ¿no? Es un grupo donde no importa si estás consumiendo o no estás consumiendo, lo que te ayudan a tratar de hacer es balancear tu vida con un grupo de apoyo, ¿no? Y que no es para toda la vida, son pequeños segmentos de tu vida donde estás en este proceso de acompañamiento, ¿no? Que se llama Smart Recovery y es muy, muy interesante. Otro proyecto de rehabilitación lo tiene el doctor Gabor Mate, que es un approach que se llama Compassionate Inquiry, y en español se definiría como indagación o investigación compasiva. ¿Qué es esto que Gabor Mate nos está proponiendo? Gabor Mate nos está proponiendo que conforme tengamos una aproximación más compasiva hacia nosotros mismos, vamos a poder tener una aproximación más compasiva hacia los demás. Entonces, es todo un proceso. La única forma en que Gabor Mate plantea, y bueno, Gabor Mate es como mi gurú de lo que sucede ahorita con las adicciones, es realmente una persona que ha trabajado directamente con personas que tienen adicciones. Y bueno, lo que él propone es que en lugar de preguntarnos por qué la adicción, tenemos que preguntarnos por qué el dolor, por qué hay dolor. Normalmente las personas que tienen adicciones es porque no han podido sanar una herida, hay una herida, no han podido sanarla, y esa herida no tiene que ser algo traumático enorme como algún abuso sexual, ¿no? Muchas personas que tienen adicciones muy severas han tenido abuso sexual, que es algo muy común, ¿no? El incesto es algo muy común en nuestra sociedad. Tenemos que empezar a hablar un poco más, ¿no? A ampliar nuestra perspectiva y poder hablar de estos temas. La violación de tus derechos humanos, la violación, una migración puede ser también un trauma, ¿no? Tenemos que empezar a ver el espectro del trauma desde diferentes ángulos, porque si decimos, bueno, es que como a esta persona realmente no le sucedió nada como tan terrible, pensamos a veces que tenemos que pasar por situaciones muy terribles para tener trauma, y muchas personas son tan hipersensibles que pueden haber pasado por algo muy
no sé, algún momento que sus mamás no les hicieron caso, que los dejaron en la escuela cuando eran niños y se les olvidaron, ¿no? Se les olvidó recogerlos y para ellos va a ser una experiencia traumática. Entonces, algo así puede causar a una persona tener una experiencia traumática, tener una herida de por vida que necesita sanar. Pero si esa persona no tiene este insight de que tiene que sanar, entonces se vuelve complicado que esta persona pueda sanar porque no sabe lo que tiene que sanar. Y si se le está diciendo que eso no es nada, ¿no? A comparación de todos los dolores y que las demás personas pueden tener y violencias que pueden experimentar en su vida, pues entonces se le complica mucho sanar. Entonces tenemos que empezar a evaluar, ¿no? Lo que es el trauma, qué significa para la vida de las personas. ¿Y por qué preguntarnos por qué el dolor? Porque si nos centramos en la adicción, ¿no? Si nos centramos en la idea de que las personas son adictas porque son irresponsables, eh, porque no quieren transformarse, porque no quieren cambiar, entonces estamos yendo hacia el lado equivocado. Si nos empezamos es decir, si voy caminando y veo a un chico que se está moneando o que está inyectándose heroína en la calle, en lugar de decir, qué horror, mira a ese drogadicto, o quieres terminar, o muchas personas dicen, quieres terminar así a sus hijos, ¿no? En lugar de verlos de esa manera, ¿por qué no pensar, lamento mucho que esto esté pasando por la vida de esta persona, ha de estar sufriendo mucho, desearía que pudiera estar bien, ¿no? Es como, esos son los cambios culturales, los cambios de lenguaje que tenemos que empezar a hacer hacia las personas que usan drogas, porque la perspectiva de Gabor Mate es cómo podemos ser más compasivos hacia estas personas. Nosotros pensamos, bueno, entonces ya pasé por estas tres, la compasión, en lugar de preguntarnos por qué la adicción, y ahora sanar el trauma, y ahora vengo a la idea del sistema familiar. Nosotros pensamos que la persona que consume es la persona que consume y es su responsabilidad y está muy aparte de nosotros. Pero si nosotros empezamos a darnos cuenta que somos un sistema, ¿no? que nada nos divide realmente del otro, que somos todos un sistema social, que estamos todos co-creando este espacio, co-creando esta realidad, ¿no? Donde hay un montón de cuestiones muy complejas que estamos viviendo, sobre todo en este momento. Entonces, también podemos pensar que parte de esa, no es de nuestra responsabilidad, sino de parte de ese dolor de esa persona nos pertenece, ¿no? Entonces, si empezamos a tener una idea de transformación cultural hacia las personas que consumen, y insisto en esta idea de que ni los gobiernos, ni los sistemas de salud públicos, de gobierno, y creo que tampoco las políticas públicas nos van a salvar de esto. Lo que realmente va a cambiar y va a ser la verdadera transformación de la situación con las personas que tienen adicciones, o sea, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros familiares, somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a realmente, la comunidad es donde realmente se va a transformar todo este proceso de dolor, ¿no? Que viene desde hace mucho tiempo, pero que lo estamos viviendo cada vez más de manera aguda. Y si no empezamos a tener estas perspectivas, estas nuevas perspectivas, estas nuevas conversaciones acerca de lo que podemos hacer nosotros como comunidad, como personas, para transformar esto, pues entonces realmente no vamos a poder tener un cambio cultural, porque es cultural. O sea, esta situación de adicciones es totalmente cultural, ¿no? Yo insisto. Perdón la interrupción. Sí, mira, quería yo hacerte un comentario porque tenemos aquí Antonio por parte de Facebook, está mencionando que las sustancias bloquean la razón o raciocinio y liberan la parte no racional. Quisiera que nos hablaras un poco más, ahorita que estás tocando el tema del sistema familiar, porque creo que es importante reconocer cómo las familias pueden apoyar a sus seres queridos, pero también cómo podemos nosotros prepararnos para poder lidiar con estas situaciones. Claro, claro, sí, Antonio, esto sucede y un poco lo repito. Cuando hay un hábito
que un comportamiento que se repite y se repite y se repite, empezamos a perder las redes neuronales que nos ayudan a poder racionalizar lo que estamos haciendo. Es decir, no es la sustancia, sino nuestro comportamiento adictivo hacia algún objeto, sujeto. Por ejemplo, lo podemos ver igual con las personas que tienen relaciones conflictivas con sus parejas, ¿no? Y vemos a muchas personas que tienen relaciones conflictivas con parejas y regresan, y regresan, y regresan, y siguen teniendo problemas de conflicto, incluso violencia física, ¿no? Entonces, estos comportamientos son comportamientos a lo que le llamaríamos comportamiento adictivo. Entonces, la racionalidad, la falta de racionalización no la ocasiona la sustancia, la ocasiona nuestro comportamiento con la sustancia, es decir, nuestros hábitos repetitivos, porque mientras hacemos en nuestro cerebro se consolidan redes neuronales que están repitiendo constantemente hábitos y ese enfoque de nuestro cerebro nos impide, nos corta todas las redes neuronales que nos ayudan a racionalizar, a gestionar emociones, a poder decir no, hoy no, hoy no quiero esto. Entonces, por eso, no es solamente que las sustancias lo que las sustancias hacen es liberar dopamina en nuestro cerebro, básicamente. Es lo que hace la sustancia. Gracias. Un sentido de placer. Gracias. Ahorita hay una pregunta importante que va a lo que yo te decía. Pues nosotros queremos ayudar a nuestros seres queridos, pero también cómo nos ayudamos nosotros. Aquí hay un comentario como madre, y yo soy madre, y te puedo decir que es difícil, ¿no? Porque queremos mucho a nuestros hijos, también queremos darles un apoyo y también queremos darle una guía. ¿Cómo podemos nosotros como padres apoyar a un hijo que tiene una adicción? Y también cómo podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos para poder navegar y darles ese apoyo a nuestros seres queridos. Mira, yo opino que informándose, ¿no? Creo que lo primero que cuando yo veo a alguien que quiero ayudar, que tiene problemas de adicciones, yo veo los videos de Gabor Mate, que me han ayudado mucho a entender, ¿no? Entender, profundizar, entender lo que es la adicción, entender que también una persona que en el sistema familiar, una persona que tiene una adicción, no es porque esa persona solamente tiene problemas, sino que en el sistema familiar hay un problema que no ha sido resuelto y que tal vez deviene de un linaje ancestral de trauma, ¿no? O de algo que no se ha solucionado en todo el sistema familiar y le recae a alguien, ¿no? Y esas personas tienden a ser las personas más adictas, digamos, de las familias. Hay familias que todos tienen adicciones, ¿no? Pero hay una que siempre recae más la adicción. Y entonces tenemos que entender un poquito esto. Gracias. ¿Qué tal nos dices que informarnos? La pregunta sería, ¿qué libro recomiendas sobre este tema para educarnos más? Hay un libro que se llama In the Realm of Hungry Ghost, de Gabor Mate, donde él explica muy bien lo que es la adicción. Creo que ese es un excelente libro, yo apenas lo estoy leyendo, estoy entendiendo más de lo que se trata, ¿no? La adicción, cuáles son sus formas, ¿no? Pero definitivamente creo que, bueno, la historia, hay un libro muy bueno que se llama La historia general de las drogas. Entender la historia de las drogas, entender de dónde vienen, entender como todo ese proceso histórico, creo que es muy importante, pero realmente es como todo un proceso investigativo, ¿no? Que les estoy tratando de resumir aquí muy brevemente, pero yo definitivamente empezaría por videos de YouTube, ¿no? Creo que la lectura es un poco más como compleja, ¿no? No hay como un libro donde pueda resumir claramente lo que es la adicción, pero sí les recomendaría, miren, les recomiendo mucho para que entiendan aún mejor lo que les estoy compartiendo sobre lo que, perdón, aquí Serena. Les voy a dejar aquí las referencias las referencias de YouTube. Te las voy a pasar a ti para que las puedas pasar a Sí, su lo que vez.
a preguntar si tenías algunas sugerencias, algunos recursos, algunos otros lugares aquí en nuestras comunidades podemos, a dónde podemos recurrir. Bueno, pues el problema, bueno, yo creo que el problema de la situación, yo digo que Smart Recovery es un excelente lugar donde pueden acudir y que tienen una perspectiva más amplia, ¿no? De lo que es la adicción y no tienen esta perspectiva como estigmatizante, ¿no? Que yo, honestamente, yo no recomendaría AA ni programas de 12 pasos, porque creo que en lugar de ayudar a muchas personas las pueden traumatizar más, porque se basa mucho en que tienen que derribar el ego, y el ego únicamente se derriba a partir de decir qué tan basura has sido y qué cosas tan horribles has hecho en tu vida que han como complejizado más tu vida. Entonces, yo diría Gracias. que Gracias, Fernanda, por la perspectiva y también por reconocer que este tipo de programas también han salvado vidas y ha ayudado a muchas claro, personas también aquí en nuestra comunidad. La pregunta de Rosalba es si estos libros que tú nos estás diciendo existen en español. Mencionaste el de Gabor Mate, pero era un nombre en inglés, así que no sabes si lo tienen en español. está en español en eBay y en Amazon. Entonces, definitivamente ahí podrían encontrarlo. Eh, creo que en el, déjame ver, no, sí está en español. Bueno, yo lo tengo en inglés, lo conseguí online, lo bajé online, pero en inglés, español. Y aquí tenemos que el Tata Antonio está levantando la mano adelante, por favor. Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, buenas tardes, adelante. Pues mire, yo tuve la oportunidad de estar escuchando por Facebook mientras escuchaba y me surgen unas preocupaciones. Obviamente no todos tenemos la verdad absoluta, ¿no? Cuando estamos haciendo una presentación y se tiene que dejar un espacio para el raciocinio, para el análisis. Y también pues uno tiene que aceptar la crítica y la autocrítica cuando uno hace una presentación. Definitivamente yo no estoy de acuerdo que el alcoholismo tiene que ver o las adicciones tienen que ver con cuestiones culturales, ¿no? Porque tendríamos que irnos al pasado y ver a estos entes de poder o los grupos dominantes, cómo han utilizado el alcoholismo y otras drogas para el dominio de los grupos no dominantes, ¿verdad? Y no lo veo como algo cultural, porque pues yo vengo de una cultura donde el alcoholismo llegó hace 40 años aproximadamente, ¿no? Y donde pudimos rastrearlo y ver que fue algo que llevaron a nuestras comunidades, ¿no? Yo creo que llamarlo cultural lo estamos normatizando, ¿no? Como algo que ya es parte de nuestra cultura y pues no lo es así, ¿no? También es cierto que luchar desde esta perspectiva científica es correcto, pero también no hay que estigmatizar o devaluar los grupos como los de AA o los neuróticos anónimos que han estado haciendo un buen trabajo a través del tiempo, ¿no? Y que por medio del ego, por medio de vencer el negativo, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Podemos ganar estas batallas también, ¿no? Y lo digo yo como exadicto, ¿no? Lo digo como exalcohólico. Yo creo que eso también ayuda mucho en el sentido, no quiere decir que todos los que hablen del tema tienen que ser adictos o tienen que ser alcohólicos, pero sí ayuda nuestra propia experiencia, ¿no? Y creo que sí es bien importante, me quedé bien así preocupado que al usar la palabra que es algo cultural, estamos normatizando algo que no definitivamente no es cultural y que podemos luchar contra él, ¿no? Y que podemos crear espacios, por ejemplo, eventos que apoyemos las personas que están luchando contra la adicción, ¿no? Que es un evento que nosotros hacemos, o todos los eventos que nosotros hacemos como colectivo Ireta Purépecha, nosotros somos bien claros que nuestros eventos son para apoyar a las personas que están luchando o apoyar la sobriedad, ¿no? Y que nuestros eventos no manejamos alcohol ni sustancias y que la gente puede pasar un rato ameno, alegre, cultural, ¿no? Sin que el elemento alcohol o drogas sean algo que se tengan que usar.
quería comentarlo, me quedé un poquito así como consternado, ¿no? Y de sí, ¿no? La parte científica siempre ha sido predominante porque luego lo piden que uno lo diga desde ese concepto, pero también tienen que aceptar que traemos bastante enseñanza de nuestros antepasados, de nuestros mayores, de nuestras mayoras, que podemos usar cuando estamos pasando por estas batallas, ¿no? La lucha contra las sustancias y estupefacientes de toda índole. Gracias. Gracias, Tata Antonio. Y también, pues mire, esta es la riqueza de nuestras comunidades, que tenemos diferentes perspectivas, que podemos aprender unos de otros. Fernanda, por favor, danos unas últimas palabras. Nos vamos a despedir ya en un par de minutos, pero quiero agradecerte mucho que hayas venido aquí el día de hoy. No, pues muchas gracias. Por supuesto, Antonio, yo digo que, por supuesto, todos estos programas han salvado muchas vidas desde hace muchos tiempos. Por supuesto, con decir cultural me refiero a la cultura occidental, ¿no? Cómo la cultura occidental ha creado todo estos procesos de dominación, ¿no? Hacia las culturas, digamos, menos desarrolladas, que podrían haberse llamado en ciertos momentos ancestrales, ¿no? Con el proceso de colonización. O sea, yo cuando me refiero que es un proceso cultural, es un proceso de aculturación occidental que viene a nuestra cultura americana, ¿no? Y ancestral. Y por supuesto el temazcal, ¿no? Es una gran, todo el camino rojo, que todos los lakotas han retomado el temazcal como una práctica de recuperación, y esa yo la recomiendo muchísimo. La ayahuasca, los retiros de ayahuasca, los retiros con ibogaína, ¿no? En el África, que se han utilizado también como un proceso de desintoxicación. Hay muchos procesos también que no son occidentales, pero sí, nada más quería como ahí darte la palabra y decir que, claro, yo creo que ahí cometí un error al decir cultura y como encasillar a todo. Pero pues sí, me encantaría volver a hablar de estos temas que son muy importantes, y pues muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Fernanda. Y ahorita llegamos ya al final de nuestra reunión. Por favor, manténganse informados. Tenemos nueva información diariamente en nuestro sitio web de salud pública, kingcounty.gov/COVID. Tenemos información también en nuestra página de Facebook, Condado de King. En el Public Health Insider, que es nuestro blog, ahí también hay bastante información. Queremos nuevamente darle las gracias a Fernanda Ortega, que haya pasado aquí con nosotros nuestra reunión del día de hoy y que haya venido por segunda vez. Espero que no sea la última. Y pues sí, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, para Salud Pública, Seattle y el Condado de King, ahí tenemos la dirección de correo electrónico. Muchas gracias a todos ustedes que participaron, ya sea escuchando o tomando la palabra. Siempre es importante hacer acto de presencia. Pues nuevamente, mi nombre es Manuel Sly, soy la moderadora de esta colaboración. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.